Hola a todos y bienvenidos al canal La Tertulia LB. En esta ocasión, nuestros presentadores nos hablarán del libro No me puedes lastimar de David Goggins. Relata la autobiografía de un hombre que superó una infancia traumática marcada por el abuso y la pobreza. A través de sus experiencias como atleta de resistencia de élite y Navy SEAL, Goggins narra su transformación física y mental, ofreciendo una guía para alcanzar el autodominio y confrontar los límites personales. El libro explora sus desafíos, fracasos y triunfos, ilustrando un camino de disciplina y fortaleza mental para desbloquear el potencial humano. Pero como es de costumbre en el canal, démosle paso a nuestros presentadores, los cuales nos darán más información del libro. ¿Qué hubo, parceros? ¿Cómo me les va? Sean todos bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Ya saben, nuestra misión: agarrar un montón de información y traerles a ustedes lo más importante, lo más jugoso, de una forma chévere, entretenida, pero sobre todo que les sirva de algo. Y hoy nos vamos a meter en la cabeza de un personaje bien particular a través de algunos fragmentos de su libro No me puedes lastimar, de David Goggins. ¿Qué más, pues, mi gente? Un saludo muy especial a todos. Como siempre, listos paros, desmenuzar este material y encontrar esas pepitas de oro, esas ideas que nos sirvan en el día a día. Exacto. Goggins, este man, nos invita a mirar nuestra realidad de frente, sin rodeos, a tomar las riendas de lo que hacemos, a romper esas barreras que nosotros mismos nos ponemos con el dolor, a amigarnos con lo que nos da miedo, a sacarle jugo hasta los fracasos y al final a liberar todo ese potencial que tenemos guardadito para descubrir quiénes somos de verdad. Así es. Y no se asusten si ven que la cosa se pone densa o muy complicada. Para eso estamos nosotros, para ser sus guías expertos y que le saquen el jugo a todo esto sin sentirse abrumados. De acuerdo, o sea, Goggins nos dice, yo no soy ningún genio, ¿cierto? Pero sí soy un guerrero único. Y él cree firmemente en esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformarnos, de cambiar a través del estudio, de la disciplina y también, ojo a esto, de las historias. De las historias. Y justamente la historia de Goggins, la que vamos a explorar hoy, es un ejemplo de lo que el cuerpo y la mente pueden lograr cuando los llevamos al límite. Total. Y su vida desde chiquito estuvo llena de desafíos. Su papá Trunis fue clave en sus primeros años. Empezó con una vaina de Coca-Cola, pero después se le metió en la cabeza montar una pista de patinaje, Skateland, que se volvió re popular en Buffalo. Y para los 70 le puso un bar en el piso de arriba, el Vermilion Room, que era la sensación en esa época. Y es en ese ambiente, en el Vermilion Room, donde Trunis conoce a Jackie, la mamá de Goggins. Ella apenas tenía 19 añitos y él ya iba por los 36, imagínense la diferencia. Y Jackie, con una educación católica, pues claro, Trunis, que era hijo de un pastor, le hizo creer que era más religioso de lo que en realidad era. Vamos a camelarla, pues. Jeje, típico. Aunque, hablando en serio, Trunis era un tipo carismático, eso sí. Sí, pero ese encanto se le fue rápido. La cosa en la casa se puso fea, con maltrato físico de parte del papá. Y en medio de tanta oscuridad, la mamá intentaba buscar un rayito de luz. Por eso metió a Goggins en los Boy Scouts. Él todavía recuerda con orgullo ese día que se puso el uniforme azul de Lobato, sintiéndose por un ratico como un niño normal. Ahí la mamá tratando de hacer algo bueno en medio de esa situación tan difícil, como una muestra de que sí le importaban sus hijos, ¿me entiende? Claro. Pero esa ilusión sí le fue rapidito. Un sábado iban camino a la primera reunión de los Scouts cuando llega el papá del Vermilion Room con una burla pesada y los desvía para las carreras de caballos de Batavia Downs. No me diga. Sí, mientras el papá apostaba, se emborrachaba y armaba un escándalo por cada carrera que perdía, Goggins se sentía re mal, fuera de lugar con su uniforme de scout, siendo casi el único pelao afroamericano vestido así en ese sitio. La imagen es poderosa, ¿no? La inocencia del uniforme en contraste con el ambiente turbio del hipódromo y la humillación que sentía Goggins. Totalmente. Una muestra de lo disfuncional que era esa familia. Y el abuso físico era pan de cada día. Goggins cuenta una golpiza terrible con un cinturón donde el dolor era tan intenso que él trataba de bloquearlo con las manos, lo que solo hacía que el papá le diera en otras partes. Pero a pesar del castigo, se negaba a llorar, movido por el odio y la determinación de no darle gusto al papá. Qué berraquera. Sí, y después se miraba en el espejo observando las marcas del cinturón. Eso ya mostraba una fortaleza temprana, una resistencia a dejarse doblegar. Impresionante. Pero ese dolor lamentablemente no lo procesaba de una forma sana. Él y su hermano se agarraban a golpes para lidiar con el abuso. Se daban con toda. Sí, Goggins recuerda gritarle a su hermano, «No me estás lastimando». Aunque seguía mojando la cama casi todas las noches.
O sea, imagínense, por un lado esa imagen de tipo duro, pero por otro lado ese síntoma físico que muestra la angustia que estaba viviendo. Una vaina terrible, ¿no? Total. Y hubo un incidente que pudo haber sido gravísimo. Su mamá lo llevó de urgencias al hospital por una infección de oído severa. El médico les dijo que llegaron justo a tiempo, que si hubieran esperado un poquito más, Goggins habría quedado sordo del oído izquierdo para siempre. Menos mal. Sí, la mamá arriesgando su pellejo para salvar al hijo. Un contraste enorme con el papá, que cuando volvieron a la casa seguía borracho, haciendo Shivet dándole preferencia al hermano mayor. Una dinámica familiar retóxica, definitivamente. Y bueno, cambiando un poco de tema, Goggins recuerda con cariño su paso por la escuela Annunciation y el impacto positivo que tuvo Sister Catherine en él. Ella se enfocó en moldear su mente, en inculcarle una mentalidad de cero excusas, a pesar de que le costaba un montón en lo académico. Una maestra que le cambió la vida. Sí, ella no sabía nada del pasado de Goggins, pero tampoco le importó. Su único interés era agarrar a ese pelado que venía con una educación de preescolar y ponerlo al día. Un ángel guardián, sin duda. Total. Y después se mudaron para Indiana, donde al principio sintió un alivio, incluso dejó de mojar la cama. Ah, sí. Sí, pero él mismo dice que sus demonios solo están dormidos esperando para despertar. O sea que la cosa no estaba resuelta del todo. Exacto. El cambio de ambiente le dio un respiro, pero las heridas de adentro seguían ahí. Tiene sentido. Y en Indiana, Goggins vivió una experiencia de aislamiento fuerte al ser el único niño afroamericano en su clase. Se sentía el más bruto de todos y por eso se quedaba callado para no llamar la atención y evitar que se burlaran de él. Y no, qué vaina tan brava. Imagínese sentirse diferente todo el tiempo y pensar que uno es menos inteligente que los demás. Durísimo. Y para matar, tuvo una profesora en Indiana, la señora Dee, que con sus reacciones de frustración ante las dificultades de Goggins, convirtió la escuela, que al principio había sido como un refugio, en una cámara de tortura. No puede ser. Imagínese, la profesora en vez de ayudarlo lo traumó más. Eso le afectó un montón a Goggins en su experiencia escolar. ¡Qué pesar! Y para completar, un evento que lo marcó profundamente fue un accidente fatal que presenció al bajarse del bus escolar. Un niño llamado Will Moss murió en ese accidente. Esa imagen, que no había recordado por un año, volvió con fuerza y le confirmó su idea de que el mundo estaba lleno de tragedias que al final lo iban a consumir. ¡Uy, no! ¡Qué vaina tan horrible! Sí. Ese tipo de experiencias dejan huellas profundas, sobre todo en la niñez. Ya en la adolescencia, en Brasil, Indiana, sus intentos por encajar en el equipo de baloncesto fueron un desastre. Su estilo de hablar basura, que había aprendido en Indianápolis, chocaba con la cultura del campo, y además no sabía jugar en las posiciones de adelante. Ja, ja, ja. El man metido en baile que no era el suyo. Total. Y una vez, caminando con un amigo, también de Indianápolis, y vestidos con ropa de ciudad, se toparon con unos pelados en una camioneta. Uno de ellos les gritó un insulto racial y se le acercó a Goggins de forma amenazante. Uy, no, qué susto. Sí, una muestra clarita de racismo que vivió en Indiana. Y otra vez, en Pizza Hut, estaba con una chica blanca llamada Pam, que le gustaba. Pero cuando el papá de ella los vio juntos, su reacción fue re fea. No me diga. Sí, otra muestra de los prejuicios raciales que todavía existen. Triste realidad. Y como le iba tan mal en el estudio, Goggins decidió volverse invisible en la secundaria en Brasil. Lo chistoso es que la escuela lo obligaba a aprender español, cuando él apenas podía leer en inglés. Con el tiempo se dio cuenta de que al no esforzarse, el único que se estaba jodiendo era él mismo. Ahí empezó a tomar conciencia. Sí, a entender que él también tenía parte de la culpa. Importante eso. Y bueno, Goggins sabía que el Caicacas andaba por ahí, en Center Point, cerca de su casa en Brasil en 1995. O sea, el racismo era una realidad latente. Sí, una presión constante. Goggins habla de un virus de la soledad que sienten las minorías, las mujeres, la gente LGBTQ+, para algo que los hombres blancos muchas veces no entienden. Él se sentía expuesto, juzgado todo el tiempo en Brasil, al ser el único afroamericano en muchos lugares. Interesante esa reflexión. Sí, nos hace pensar en cómo la identidad puede afectar la forma en que vivimos la soledad y la vulnerabilidad. Total. Pero en medio de tantas dificultades, empezaron a aparecer señales de cambio a la vida de Goggins. Sí, ¿cómo cuáles? Una fue la historia de un sobreviviente llamado Garen, que logró superar una situación imposible. El Goggins, Garen se convirtió en la prueba de que todo, menos la muerte, se podía superar. Y eso lo inspiró a pensar en unirse a la Fuerza Aérea. Esa figura de los sobrevivientes es clave para muchos que buscan salir adelante. Sí, porque les da esperanza, les hace creer que también pueden lograrlo. Y la otra señal de cambio fue una boleta de calificaciones. Resulta que él y su hermano Johnny falsificaban las malas notas
Y la mamá, desde la muerte de Wilmot, estaba tan mal que ni las revisaba. O sea, la mamá estaba emocionalmente desconectada. Claro, eso demuestra la falta de estructura familiar en ese momento. Después de salir del colegio, Goggins se sentía como un zombie, aceptando una realidad miserable. Trabajaba de noche matando cucarachas. ¿Qué trabajo tan deprimente? Y después consiguió un trabajo de guardia de seguridad en el Hospital St. Vincent. Hablando con un exterminador de Ecolab, le ofrecieron un trabajo con mejor sueldo y una camioneta de la empresa. Y él, sin pensarlo mucho, aceptó. O sea, seguía buscando la salida fácil. Sí, sin pensar a largo plazo. Una muestra de esa mentalidad de supervivencia que a veces nos impide buscar algo mejor. Y bueno, un punto crucial en su historia es la confianza en el agua. Algo que le costaba mucho durante el entrenamiento de pararescate. Él siempre le tuvo miedo al agua. ¿En serio? Sí, recuerda un campamento de Boy Scouts donde lo obligaron a nadar 1 milla en un lago sin saber nadar bien. Terminó flotando de espaldas, todo avergonzado. ¡Ah! ¡Qué oso! Imagínese, con ese miedo al agua, metido en un entrenamiento donde es fundamental saber nadar. Y una de las pruebas más difíciles eran los subir y bajar, que consistía en caminar hacia atrás bajo el agua con todo el equipo puesto sin usar los tanques de oxígeno. Goggins dice que en ese ejercicio sentía una turbulencia mental terrible, pura negatividad. Imagina, con todo ese peso encima bajo el agua y sin poder respirar. Fue una prueba brutal, tanto física como mental. Total. Y para él, cada día en la piscina era una humillación, no por la vergüenza frente a los demás, sino por su lucha interna, por ese miedo que le quitaba el sueño y le hacía sentir rabia hacia sus compañeros que parecían más tranquilos. Dificilísimo eso. Goggins dice que esa dificultad en el agua tenía que ver con ser el único afroamericano en su unidad y con sus experiencias en la Indiana rural. La presión del entrenamiento le despertaba todos esos demonios internos. Tenía toda esa carga encima. Y una mañana, llegando del trabajo, su mamá lo llama para invitarlo a desayunar. ¿Y qué cree que le tenía? 8 rollos de canela, 6 huevos revueltos, 300 gramos de tocino y 2 tazones de cereal. Y eso que ya se había comido una caja de donuts y una malteada de chocolate. No me digas. Sí, el man era adicto a la comida. Era su forma de lidiar con el estrés. Totalmente. Y hubo un momento clave cuando, sentado en su carro, pensaba en su futuro después de haber posiblemente jodido una prueba para el ejército. En medio de esa lucha interna decidió volver y exigir su puntaje. Como la decisión de pelear. Sí, de no rendirse sin dar la pelea. Un punto de quiebra en su mentalidad. Totalmente. Y bueno, su entrada al Budés, el entrenamiento de los SEAL, empezó con la famosa Semana Infernal. Un inicio reintenso, con instructores gritando, disparos por todas partes. Era como entrar en una pesadilla. Esa semana infernal es legendaria por su brutalidad. Sí, es para llevar al límite a los reclutas y solo dejar a los más berracos. Una prueba de fuego. Y allí conoció a Peta el psicótico, que con una calma amenazante les dio la bienvenida a la semana infernal, prometiéndoles sufrimiento. Bajo su mando, hicieron ejercicios hasta el cansancio mientras los rociaban con agua helada. El típico instructor sádico. Sí, buscando quebrar la voluntad de los reclutas a punta de dolor y humillación. El Budeses tiene 3 fases y la primera es la más brava para eliminar a la mayoría. La que se lleva a los más débiles. Y Pete el psicótico no perdía oportunidad para desmoralizarlos, diciéndoles que eran la generación más floja que había visto. Los instructores, que ya eran SEAL, se creían superiores a todos. Estrategia para hacerlos dudar. Sí, para que se rindan. Claro. Antes de la semana infernal, en los días más duros, los reclutas por lo menos podían pensar en volver a casa a descansar, pero durante la semana infernal no había descanso. Eso la hace aún más difícil. Sí, porque el sufrimiento es constante. Goggins cuenta la historia de un recluta, Fenómeno Brown, que era un crack en lo físico, pero que la embarró en una prueba de armas cerca del final del Budice. O sea que ser fuerte no era suficiente para ser un SEAL. También necesitabas cabeza fría. Total. Y en la semana infernal, Goggins se convirtió en el líder del equipo de Bote 2, enfocándose en que su grupo de 6 llegara hasta el final. Su resistencia le había ganado el respeto de los demás. Un líder nato. Sí, ganarse el respeto de tus compañeros en la semana infernal no es cualquier cosa. No, para nada. Goggins habla de tomar el alma de alguien como una forma de sacar ventaja. Cuenta que robaron el horario de la semana infernal y que él montó un show cantando la banda sonora de Platoon para molestar a los instructores. Pero también dice que hay que saber cuándo ser rebelde y cuándo seguir las reglas. Inteligente eso. Sí, hay que saber cuándo se puede jugar con fuego. Exacto. Y en un momento, Goggins sintió un frío terrible en el agua, empezó a temblar sin control. Brown se preocupó, pero él trató de ocultar su debilidad como líder. Tenía que mantener la imagen. Sí, no podía mostrar flaqueza. Y al final,
Llegaron los últimos desafíos, como el puente de cuerda, y SBC anunció que la semana infernal había terminado. Por fin. Superar esos desafíos después de tanto sufrimiento es la culminación de un proceso brutal. Brutal, pero efectivo. Después de la semana infernal, Goggins quedó con una rodilla lesionada. A pesar del dolor y de que podía empeorar la cosa, decidió seguir adelante porque si se echaba para atrás tenía que repetir la semana infernal. Lo que va. Esa determinación para seguir a pesar del dolor físico es increíble. A mirar. Y después de la semana infernal, la clase 231 cambió un poco. Se dieron cuenta de que eran más fuertes mentalmente, que ya no les daba tanto miedo. Superaron una prueba de fuego. Sí, y eso les cambió la perspectiva. Totalmente. Goggins habla de una mente blindada como la herramienta para superar cualquier obstáculo. Dice que hay que tener un punto de ignición, o sea, recordar los éxitos del pasado y la resistencia que uno ha tenido. Y compara la duda con un pasajero en el asiento de atrás, que no es el que maneja. Interesante esa comparación. Sí, nos dice que la duda no puede controlarnos si no la dejamos. Claro. Goggins cuenta que estuvo a punto de renunciar a pesar del cansancio físico y mental después del viudez, pero se dio cuenta de que si lo hacía se iba a arrepentir toda la vida y decidió que era mejor sufrir un rato que arrepentirse para siempre. Una decisión valiente. Sí, porque eligió el camino difícil a sabiendas. Y para mostrar la importancia de la mente, Goggins habla de Sean Dobbs, un man que parecía fuerte y seguro de sí mismo, pero que en la semana infernal se derrumbó. Ah, Sí, al principio era puro bla, 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 pero en el fondo era inseguro. Las apariencias engañan. Total. Y durante la semana infernal, Dobbs se fue apagando. Después de un nado, estaba sufriendo como un perro y se veía que mentalmente estaba derrotado. El lunes en la noche fue donde el médico, a quejarse de los pies, decía que los tenía fracturados. Pero cuando se quitó las botas, los pies estaban perfectos. En serio. ¿Sí? Goggins dice que en la mirada de Dobbs vio la rendición, antes de que el cuerpo se rindiera de verdad. Increíble. O sea, a veces la mente se rinde primero que el cuerpo. Y Goggins dice que esa semana infernal fue especialmente dura por la lluvia y la falta de comida. Claro, las condiciones extremas lo hacen todo más difícil. Y bueno, ahora vamos a hablar de las ultramaratones. Goggins empezó con una carrera de 24 horas y lo hizo re bien, a pesar de no haber descansado lo suficiente porque había entrenado toda la noche con SBC. El man no se cansa nunca. SBC le decía que los vikingos se preparaban para las batallas con actividad intensa, no con descanso. O sea, la incomodidad y la privación los hacían más fuertes. Interesante esa filosofía. Goggins menciona la Operación Red Wings, donde murieron varios SEALs. Eso nos recuerda el sacrificio y el riesgo que enfrentan estos hombres. Un recordatorio de la realidad que viven. Durante la carrera de 24 horas, le dolían las canillas, tenía congestión pulmonar, y con la niebla y las luces de la calle sentía que estaba en otro mundo. Un viaje al límite. Goggins dice que hay que tener respuestas preparadas para cuando uno se pregunte ¿por qué estoy haciendo esto? Hay que evitar que la mente busque la salida fácil al dolor. Es como un diálogo interno para mantenerse motivado. Y habla del tarro de galletas, que es un lugar mental donde uno guarda las victorias del pasado, las dificultades que ha superado. Un tarro de galletas. Sí, cuando uno se siente débil puede recordar esos momentos y sacar fuerzas. Tiene sentido. Y en la carrera de San Diego, sin nadie que lo animara, su tarro de galletas fue lo único que lo mantuvo en pie. Su fuente de energía interna. Al final de la carrera estaba tan mal que Kate llamó a su mamá, preocupada porque le fallaran los riñones. Qué locura. Goggins dice que el tarro de galletas también sirve para desafíos mentales, para entrenar la mente y superar los límites. O sea que no solo sirve para lo físico. Y aclara que no se trata de ser arrogante, sino de recordar la fuerza que uno tiene adentro. Es una herramienta para la autoconfianza. Y cuento que una vez corrió una carrera de 100 millas con otros SEALs, y que se motivó porque quería demostrar que él era tan berraco como ellos. Pura competitividad. Sí, el man es un guerrero. Totalmente. Goggins compara el cuerpo humano con un carro de carreras que tiene un regulador en la mente. Ese regulador que está conectado con nuestros miedos nos limita. Pero a diferencia del regulador de un carro, el de la mente no tiene control total sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Profunda esta analogía. Y habla de la regla del 40%. Dice que cuando sentimos que ya no podemos más, en realidad solo hemos usado el 40% de nuestra capacidad. O sea que todavía tenemos mucho por dar. Exacto. Y durante sus entrenamientos en solitario, Goggins se preparaba mentalmente para la batalla, visualizando los obstáculos y recordando sus victorias del pasado para combatir la duda.
Y antes de la Badwater 125, entrenó su mente para expandir su regulador al 80%. Impresionante. En la Badwater 135 llegó al punto de control de Stovepipe Wells muy por detrás de Akos. Tenía los pies hinchados, una ampolla, pero decidió no quitarse los zapatos. Con ese dolor. Sí, el man es una máquina. Y durante el ascenso a Town Pass mantuvo un ritmo constante gracias a su experiencia en caminatas por el desierto. Después de Ultraman, se quedó en la casa de un tipo millonario en Kona, pero a él no le impresionó el lujo. Su objetivo era mejorar como persona y darle una mejor vida a su mamá, sin olvidar de dónde venía. Y una vez, durante un evento de ciclismo, pinchó una llanta. En vez de preocuparse por sus heridas, se enfocó en la bici, pero no sabía cómo arreglarla. Quedó segundo en Ultraman y después pensó que había corrido muy duro al principio. O sea, que siempre estaba buscando aprender de sus errores. Una mentalidad de crecimiento constante. Y después de Ultraman, lo llamaron a una reunión con el almirante Ed Winters, un pez gordo de la marina. El man ya estaba llamando la atención. Al almirante le preocupaba que muy pocos afroamericanos se unieran a los SEALs. Decía que solo representaban el 1% de las fuerzas especiales, a pesar de ser el 13% de la población. Y Goggins había sido solo el 36 su-afroamericano en graduarse del BUDES. Una cifra que dice mucho. El problema era que los líderes militares no sabían cómo solucionar eso, y por eso el almirante Winters le dio a Goggins la misión de mejorar el reclutamiento de personas de color. Le dieron una tarea importante. Sí, y Goggins se la tomó muy en serio. En los eventos de reclutamiento usaba su propia historia y su fuerza física para motivar a los jóvenes. Una estrategia efectiva. En la meta del Ironman de Kona, Goggins sintió una gran camaradería con Keith Davids. Un momento de conexión humana después de tanto esfuerzo. Pero Goggins dice que incluso cuando uno tiene éxito, pueden aparecer problemas de la nada. Y menciona que tuvo que someterse a cirugías de corazón. O sea, la vida siempre te pone pruebas. Es una constante lucha. Y nos presenta el reto, #8, planifica. Que se trata de usar bien el tiempo y no desperdiciarlo. Es un reto de 3 semanas donde uno tiene que llevar un registro del tiempo, crear un horario y descansar lo suficiente. Para ser más eficientes. Exacto. Después del BUDES, Goggins fue a la escuela de Rangers y allí su estilo de liderazgo cambió. Ya no solo se enfocaba en su equipo, sino que quería que todos tuvieran éxito. Maduro como líder. Sí, se volvió más inclusivo. La fase de Fort Benning en la escuela de Rangers fue durísima. Poca comida, poco sueño y turnándose los roles de liderazgo. Una prueba de resistencia extrema. Goggins dice que la vida te da oportunidades para demostrar que sos diferente, que sos especial. Y por ejemplos de personas de diferentes ámbitos que tienen esa mentalidad de ir más allá. Inspirando a otros con su ejemplo. La fase de Florida en la escuela de Rangers era una locura. 10 días en un pantano helado. Varios candidatos habían muerto de hipotermia en esa fase. Goggins perdió un montón de peso durante la escuela de Rangers y al final recibió el premio de graduado de honor al estado. Un reconocimiento a su esfuerzo y liderazgo. Después del último ejercicio, todos corrieron al comedor. Goggins, que era intolerante a la lactosa, se comió un montón de lácteos. Después de tanto sacrificio, se merecía ese gusto. Jaja, un final feliz. Goggins dice que después de la escuela de Rangers volvió a empezar desde cero, sin importar sus logros. Dice que la vida es como el deporte o los negocios, siempre hay que mejorar. Hay que dormirse en los laureles. Y celebraba las victorias, pero enseguida se enfocaba en nuevas metas. En Irak, sus entrenamientos eran reintensos, enfocados en la resistencia mental, no solo en la fuerza física. Y nos invita a no ser conformistas, a ponernos retos nuevos para seguir creciendo. A salir de la zona de confort. En el capítulo 10, Los errores te empoderan, cuenta que intentó romper el récord mundial de dominadas en 24 horas en el Rockefeller Center para la Fundación Special Operations Warrior Foundation. Savannah Guthrie, del libro Guinness de los Records, y Matt Lauer estaban ahí. ¡Qué espectáculo! Pero durante su tiempo en reclutamiento, se sentía vacío, extrañaba el combate. Recibió la medalla al servicio meritorio y lo nombraron marinero del trimestre, pero él quería más. Y cuando le dieron el visto bueno médico, volvió a la selección de la Delta Force. El man no se resignaba. Un compañero candidato lo vio en el aeropuerto antes de la selección y se dio cuenta de que Goggins estaba reconcentrado. Mentalizado en su objetivo. Y Goggins dice que los errores son importantes porque nos enseñan cosas nuevas, sobre todo cuando estamos en terreno desconocido. Son oportunidades de aprendizaje. Al analizar su fracaso en el intento de récord de dominada, se dio cuenta de que no se había preparado bien, que no había respetado el desafío, y después del fracaso tuvo que superar la duda para poder volver a intentarlo. Es importante no dejarse vencer por la frustración. Y después de 17 horas de dolor, logró romper el récord mundial de dominadas, con 4.030 repeticiones.
Después del logro, se mantuvo tranquilo y le mandó un mensaje a Stephen Hyland, el anterior dueño del récord. Había levantado un peso increíble, pero no quiso celebrar. Ya estaba pensando en el siguiente reto. Imparable. Y ahí conoció a Joe Hippensteel, que le enseñó la importancia de combinar el entrenamiento de fuerza con el estiramiento para evitar lesiones. Un enfoque integral. Al final del libro, Goggins agradece a todas las personas que lo apoyaron en su camino. Un gesto de humildad. Bueno, parceros, hemos llegado al final de esta inmersión profunda en la mente de David Goggins a través de su libro No me puedes lastimar. Hemos visto la importancia de la fortaleza mental, de romper nuestros límites, de recordar nuestras victorias del pasado, de enfrentar nuestros miedos, de aprender de los errores y de buscar siempre ser mejores. Una historia inspiradora sin duda. ¿Qué les pareció esta inmersión en la mentalidad de Goggins? ¿Qué les impactó más? Esta historia nos hace pensar. ¿Cuáles son nuestros propios reguladores mentales? ¿Cómo podemos expandirlos? Piensen en un momento en el que creyeron que ya no podían más. Ahora, con lo que hemos aprendido hoy, ¿creen que hubieran podido seguir adelante? ¿Qué galletas en su propio tarro hubieran podido usar? Nos vemos en la próxima, parceros. Hasta luego.